Para hablar de este tema, me acompaña en el estudio Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenida, Ana Lorena. Hola, Olivia, gracias. Que ha estado acompañando pues desde hace muchos años estos casos. Y también está la señora Bertila Parado, madre de Carlos Alberto. Bertila, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Ana Lorena, decía yo que esto que se aprobó hoy será ampliado, es un proyecto que va a ser ampliado. Platícanos un poco los alcances de este fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, primero decir que es un fallo muy importante, no solamente para familiares de migrantes desaparecidos, sino en general, pues para familias también de mexicanos que tengan casos de desaparición, porque la Corte está haciendo un reconocimiento de estas familias, un reconocimiento como víctimas plenamente, y además una cosa que en lo cotidiano pues dificulta mucho que las víctimas puedan realmente tener acceso a la justicia son las copias del expediente, algo que pudiera ser tan sencillo, pero que si no tienes las copias del expediente tienes dificultad para saber cómo va la investigación y cómo puedes aportar también pruebas de una mejor manera, Esto es lo que está establecido en la Ley General de Víctimas. Lo que ya existe, lo que existe en la Ley General de Víctimas. Esta pelea era porque estos familiares puedan ser considerados como víctimas y acceder a estos derechos que están ya establecidos en la ley. Exacto. Y aquí otra cosa que también es importante, bueno, el fallo de hoy es el primer caso, ¿no? Claro. De una familia, de un migrante que además estaba en estas condiciones, digamos, bajo estas masacres que ocurrieron en Tamaulipas, que logra llegar a la Suprema Corte. Entonces, por eso consideramos que pues la lucha que ha llevado doña Bertila, que como tú bien lo dices, es una lucha de varios años, es una lucha que esperemos que ya con la resolución final alcance sus logros, ¿no? Está pendiente, como tú dices, todavía que se determine el alcance. A nosotros nos pareció positivo que hoy no se haya todavía determinado porque pensamos que los ministros consideran que se puede todavía perfeccionar un poco más. Esperamos que se perfeccione en el sentido de ampliar los derechos de Bertila como víctima de graves violaciones a derechos humanos, como víctima migrante, que esa es la mirada que también le falta al proyecto, y como víctima de desaparición. Bertila, ¿qué significa este fallo para usted que ha dado esta batalla y que además estos casos que comentábamos pues nos revelaron, decía yo, el horror de lo que pasa en los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro territorio? ¿Qué significa esto para usted como madre? Para mí significa algo que estábamos esperando como familiares de migrantes que han perecido en el camino. Pues esto no favorece solo a mi persona, sino a todas las madres de El Salvador y Centroamérica y México también. Y es bien importante lo que se ha hecho porque al fin vamos a poder saber la verdad y se va a poder hacer justicia. Usted tardó 4 años en poder recuperar el cuerpo de su hijo, 5 ahora en ser considerada como víctima, como madre. Caray, ¿no? Terrible. Sí, pues ha sido un camino muy largo para llegar a obtener este amparo, para poder ser una víctima, pero ha valido la pena porque pues muchas migrantes, familias vienen tras también pidiendo la justicia. Claro, y usted espera que su caso siente un precedente que pueda servir también a otras personas en su misma situación. Sí, así es, pues lo que se ha hecho este largo camino, pues considero que ha valido la pena. Ana Lorena, entonces nos queda ya muy poco tiempo, pero ¿qué sigue en concreto para poder estar al pendiente de este asunto? Esperaríamos cuáles son las modificaciones que van a hacer cada uno de los ministros y la ministra también, porque ella también votó a favor de modificaciones. Es para que sean consideradas víctimas directas, ¿verdad? Es para que sean consideradas víctimas de manera integral con todos los derechos. Sí. Esperamos, como te digo, que también incluya la consideración de víctima de graves violaciones a derechos humanos, víctimas migrantes, con toda la perspectiva que requiere de protección por estar en condiciones de vulnerabilidad. Y también esperamos que otra cosa se determine, lo difícil que es para una víctima ejercer sus derechos de acción a la justicia cuando el caso está en 2 jurisdicciones. No hay que olvidar que el caso de Bertila está fragmentado y que además el grupo, el GEI ha venido diciendo, ¿no? El grupo para Ayotzinapa ha venido diciendo lo que perjudica a un caso cuando se fracciona, cuando se divide para su investigación en varias jurisdicciones o en varios lugares, y eso pues no solamente dificulta el acceso a la justicia para las víctimas, sino también abona la impunidad. Gracias, Ana Lorena, gracias, señora Bertila. Muchas gracias. Y pues bueno, estamos hablando de cosas básicas como que una madre pueda conocer exactamente qué pasó con su hijo. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo. Gracias por haber estado aquí a las 2. Muchas gracias. Nos vamos, se quedan en Urna tras otra. Yo soy Olivia Cerón, nos vemos mañana de regreso, 7 de la noche.